Esta mañana en la última sesión del día, hubo una muy interesante discusión que de una u otra forma estaba apuntando hacia cómo visibilizar las colecciones biológicas y sus contenidos y cómo volverlas mucho más estratégicas en un contexto de construcción de conocimiento sobre biodiversidad. Esta charla apunta hacia mostrar una de las iniciativas que se ha establecido globalmente para hacer visibles los datos asociados a las colecciones biológicas, entre otras. La charla inicialmente se enfoca sobre la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad, GBIF por sus siglas en inglés. Fundamentalmente vamos a hablar de qué es GBIF, de cómo funciona. Trataremos algunos casos de portales agregadores, otros portales agregadores, hablaremos específicamente de una red nacional en el contexto de GBIF y tendremos algunas conclusiones generales. Entonces, quisiera arrancar esta breve presentación poniendo como contexto que en el actual paradigma de articulación entre ciencia y toma de decisiones, los datos juegan un papel fundamental. Y de alguna manera lo que hemos estado construyendo en los últimos años es una afirmación en cuanto a que necesitamos datos para poder generar propuestas de gestión integral de la biodiversidad y en general del ambiente. Datos científicos, datos que permitan a quienes toman decisiones y formulan políticas tener las evidencias suficientes para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, los datos sobre biodiversidad se han vuelto de una forma cada vez más explícita indispensables para la conservación y el uso sostenible, indispensable para darle seguimiento y monitorear las acciones de desarrollo de nuestras sociedades y obviamente para todo lo que es el esquema de formulación de políticas, planes en un contexto nacional. El asunto es que los datos sobre biodiversidad son altamente heterogéneos, entonces ustedes saben que se encuentran disponibles en múltiples fuentes, en múltiples formatos, son difíciles de acceder y de usar, y eso pues en últimas también va de la mano con el hecho de que son muchas las instancias que participan, bien sea en la generación, en el uso o en el manejo de datos sobre biodiversidad. Este es solo un ejemplo de casos donde están desde las autoridades ambientales, la academia, organizaciones no gubernamentales, obviamente las colecciones biológicas, institutos de investigación y en muchos casos la sociedad civil. Lo que nosotros podemos advertir claramente, y de eso todos podríamos tener múltiples evidencias, es que lo que nosotros vemos en la actualidad como datos disponibles públicamente y que puedan ser accedidos a través, por ejemplo, de medios como el Internet, son solo una pequeñísima cantidad de todos los datos existentes, y no solamente en términos de cantidad, sino también de diferentes formatos y contenidos que pueden estar disponibles. Entonces, hay un enorme trabajo para movilizar el conocimiento que ya se ha estado construyendo, lo que ya existe hasta la fecha, y entonces ese se convierte en un reto enorme para poderlo poner en uso para las, digamos, en el contexto que hablábamos anteriormente, de apoyar, por ejemplo, actividades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Hay una serie de problemas y de necesidades y de retos en toda esa labor de movilizar los datos sobre biodiversidad. Necesitamos claramente demostrar en muchos casos que todavía nos falta avanzar en lograr una mejor cobertura de los datos, es decir, cobertura taxonómica. Hay muchos grupos taxonómicos que son pobremente conocidos, hay problemas de cobertura espacial en cuanto a que tenemos casi que en todos nuestros países tenemos regiones que no han sido exploradas o que no han sido suficientemente investigadas, entonces hay unos vacíos geográficos enormes.
En muchos casos podemos tener cierta cobertura taxonómica o espacial, pero no tenemos datos suficientes para hacer análisis robustos, el tipo de análisis que en muchos casos se requieren, digamos, para procesos de licenciamiento ambiental. En general, es muy difícil acceder a datos primarios, ese es un problema generalizado. Y cuando se pueden acceder los datos, no siempre son datos que podamos integrar fácilmente en nuestros procesos de investigación, principalmente porque no son interoperables, porque no siguen estándares, porque no, digamos, no están en los formatos que nos harían mucho más fácil poder interpretarlos y utilizarlos en un contexto determinado. Todo esto redunda también en que los procesos de investigación en muchos casos son redundantes y son poco eficientes, e incluso en una misma comunidad científica podemos tener, digamos, botánicos cercanos, digamos, institucionalmente o geográficamente en una misma región, y están yendo a los mismos sitios pero no se hablan, y están colectando lo mismo y no se hablan y no coordinan. Y esta mañana hablábamos lo difícil que es para nosotros mantener la investigación en nuestras colecciones, mantener las colecciones en sí mismas. Entonces, si a eso le sumamos, digamos, falta de coordinación en los procesos de investigación, es algo mucho más grave. En general, pues obviamente si los datos no son visibles, pues y los contenidos y los aportes que hay, por ejemplo, detrás de las colecciones, su relevancia pues se pierde un poco, es muy difícil para quienes asignan presupuestos o para quienes definen políticas de investigación decir esto es realmente importante, porque muchas veces esas personas no están conectadas con los procesos de investigación y necesitan saber exactamente cuál es esa importancia. En este contexto es que surgió esta iniciativa de la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad, como una respuesta, bien sea parcial, a todos estos problemas que hemos mencionado. ¿Qué es GBIF entonces? Fundamentalmente GBIF se plantea como una organización intergubernamental, es decir, creada por los gobiernos, es una organización internacional, obviamente sin ánimo de lucro, y que surgió en el contexto de lo que se llamaba el Foro de Megaciencia, que era una actividad promovida por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OCDE. GBIF se enfoca fundamentalmente en proveer la infraestructura para que los datos sobre biodiversidad puedan ser publicados utilizando estándares y protocolos internacionales y acordados comúnmente. Y como iniciativa se enmarca dentro de esta disciplina emergente que es la informática de la biodiversidad. El mandato de GBIF, que fue asignado por los gobiernos que la crean, es facilitar el acceso abierto y gratuito a datos sobre biodiversidad, para todo tipo de propósitos, pero fundamentalmente lo que busca es que los datos sobre biodiversidad o que haya mecanismos para que los datos sobre biodiversidad puedan estar disponibles para cualquier persona en el planeta que tenga acceso a Internet. Hay algo muy interesante y es que todo esto también se enmarca dentro de políticas acordadas internacionalmente, por ejemplo, en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica, donde se empiezan a hablar de políticas acerca del acceso abierto y gratuito a la información como uno de los pilares de la conservación y el uso sostenible y los objetivos que plantea el Convenio de Diversidad Biológica. En este momento, bueno, actualmente GBIF está conformado, los miembros de GBIF son fundamentalmente países y también organizaciones internacionales. Los países pueden ser votantes o asociados. Las organizaciones internacionales son asociadas, no tienen posibilidad de ser votantes en este momento. Para ser un país votante, es decir, participar activamente en los procesos de decisión de GBIF, hay que hacer una contribución financiera y esa contribución financiera se calcula
con base en el Producto Interno Bruto del país. Las contribuciones van desde 500 euros al año para varios países africanos, por ejemplo, hasta cercano a $1 millón para Estados Unidos y Japón. Un país como Colombia, que es una economía media, paga el equivalente a 12.000 euros, más o menos, 12.000, 14.000 euros. Es una red global y tiene un modelo de gobernanza en donde pues, los países o las organizaciones se vinculan a GIVIF a través de un memorando de entendimiento, que es el mismo para todos. Los participantes son miembros entonces del órgano de gobierno de GIVIF y este órgano de gobierno tiene unos comités permanentes. Entonces hay un comité ejecutivo, hay un comité científico, hay un comité de nodos, hay un comité de presupuesto y hay un secretariado que está radicado en la capital de Dinamarca, en Copenhague, a través de un convenio con el gobierno danés y que tiene más o menos unas entre 22 y 25 personas empleadas, ¿no? Esa es como la cifra. Este es el organigrama de la organización. Presento esto para que también entendamos cómo desde las colecciones, o sea, hay todos unos niveles de cómo participar. Está un poco desactualizada la diapositiva, pero lo importante pues es que está el órgano de gobierno, que lo conforman todos los miembros, y de ese órgano de gobierno se desprende el comité ejecutivo y el secretariado, que es pagado por los aportes de los gobiernos, y están los comités permanentes. Este es un mapa de la membresía actual, más o menos entre 52 y 54 países votantes, y las organizaciones internacionales están entre 40 y 45. Las cifras no son exactas en este instante porque estamos en un proceso de transición de firmas de memorandos. Se está pasando de un memorando que anteriormente iba por 5 años, era el segundo memorando, este es el tercer memorando de entendimiento que ya no tiene una temporalidad. Antes los memorandos se firmaban por 5 años, este ya es de tiempo abierto. Entonces uno simplemente, un país como Colombia, se vincula a GIVIF y el día que quiera desvincularse, pues toma esa decisión, pero no hay una limitación en cuanto al tiempo de vigencia del memorando de entendimiento. Como ustedes pueden ver, en los últimos años en África empezó un movimiento muy interesante a través de unos proyectos de cooperación que inició Paco Pando cuando estuvo en el secretariado. Es un gran marco para creación de capacidad en países en vías de desarrollo. Se logró incrementar y mejorar la participación de países africanos. Curiosamente, América Latina sigue estando muy pobremente representada ante esta iniciativa y obviamente lo que eso genera es que nuestra región no tenga un voto, no tenga una voz muy fuerte ante GIVIF. Como es una iniciativa donde cada país que es miembro y si tiene capacidad de voto independientemente de cuánto aporte, es un voto, efectivamente sí hay una posibilidad de influenciar las decisiones de la iniciativa y entonces las decisiones son desde lo técnico en cuanto a los estándares que se utilizan, las herramientas que se generan, hasta cómo se hacen las inversiones generales de GIVIF, dónde se ponen las prioridades. Por eso es tan importante participar en esta iniciativa, porque realmente es una forma de poder tener injerencia sobre decisiones y procesos que se están planteando a escala global. En América Latina en este momento los únicos países votantes formalmente somos México, Costa Rica y Colombia. Uruguay, Argentina y Chile y Perú firmaron el memorando de entendimiento anterior como miembros votantes, pero no han firmado el actual. Entonces esa es una gestión que habría que hacer. Y teníamos países como Nicaragua, que en algún momento fueron miembros, creo que votantes, en el primer memorando que no volvieron a firmar. Cuba es un miembro asociado de GIVIF. Colombia fue miembro asociado por un buen tiempo
y desde el año pasado logramos pues convertirnos miembro votante y los beneficios claramente se han incrementado. Necesitamos que países como, bueno, que obviamente los que habían firmado antes y que no han firmado, como Uruguay, Argentina, Chile, Perú, vuelvan a reactivar sus actividades y que otros países, obviamente como Brasil, pues puedan ser parte, no se marginalicen de esta iniciativa. Esta es simplemente una lista de países de miembros votantes, de miembros asociados y la lista de organizaciones internacionales que hacen parte de GBIF. El modelo de gobernanza se está revisando claramente y es posible que haya cambios sobre cómo opera esto. El principal cambio es darle mucha más importancia a los países votantes, convertirlos en una especie de comité ejecutivo extendido y convertir el actual órgano de gobierno en una asamblea general que se reúne con menor frecuencia y que tiene menos peso, y ahí sí pueden venir los otros asociados. La idea es que las organizaciones internacionales se vuelvan, ¿cómo podríamos llamarlo en el nuevo esquema? Sí, como socios, pero no miembros formalmente. Entonces, ¿cómo funciona GBIF? Lo primero, los principios de trabajo son muy sencillos. Es un sistema distribuido, es decir, es un sistema donde cada miembro pues mantiene todo el control de los datos que administra, y eso va hasta el nivel del propio administrador de datos. Lo otro es que obviamente se enmarca dentro de las políticas de acceso abierto y público, es decir, cuando uno hace parte de GBIF y uno publica sus datos a través de GBIF, pues obviamente estos quedan en el dominio público, con todo lo que eso implica, con un reconocimiento de citación y demás, como cuando uno publica en una revista como Plus One Biology o alguna revista que sea de acceso abierto. Entonces los artículos se pueden descargar y pues obviamente quien los use deberá citarlos. Hay unos acuerdos para el uso de los datos y eso es lo que acabo de mencionar en cuanto a que todos los datos que se usen formalmente tienen que ser citados y tienen que citarse sus fuentes, y en esa medida se respetan. GBIF es de alguna manera es un mecanismo para poder ejercer el derecho de respeto de la propiedad intelectual sobre los datos. Cuando los datos no están en el dominio público es muy difícil asegurar su fuente y poderlos proteger debidamente. Lo siguiente es que claramente es decisión de los proveedores de datos decidir qué información publican o no en GBIF. Entonces, obviamente hay organizaciones o instituciones, colecciones que dicen, mire, este conjunto de datos lo publicaré en 5 años o sencillamente no lo publico, este sí es de carácter público. Entonces siempre queda bajo el dueño de los datos, el administrador de los datos, la decisión de qué se publica y qué no. GBIF se implementa como una red distribuida, entonces pues obviamente es una red donde tenemos instituciones y personas que están administrando datos, otros que están custodiando datos, hay interacciones, hay muchos intercambios entre los miembros de GBIF, hay un marco de cooperación y de colaboración, hay estándares, hay protocolos, hay infraestructura que se genera, hay una estructura de gobierno, hay obviamente una unidad coordinadora, una secretaría técnica, y hay usuarios de los datos en la red, y hay productos y servicios. Y fíjense que este modelo se puede dar desde una red nacional, entonces un nodo de GBIF, un nodo temático, un nodo nacional, hasta la misma arquitectura de GBIF como red global. GBIF se enfoca principalmente en datos primarios en este momento, y datos primarios derivados de observaciones o especímenes en colecciones. Todavía no es la mejor plataforma para publicar datos de monitoreo, y eso lo podremos hablar más adelante, por cuanto los estándares que utiliza no están, digamos, diseñados para, por ejemplo, si uno tiene datos de telemetría, donde uno puede tener muchos datos de un mismo individuo, eso no se representa bien en los estándares actuales de GBIF.
pero para colecciones biológicas y para observaciones es muy robusto. El modelo fundamentalmente parte de tener estándares acordados internacionalmente en el contexto de TADWIC, que originalmente era de Taxonomic Database Working Group y ahora se llama Estándares en Información sobre Biodiversidad. Es un cuerpo colegiado, una organización internacional de la cual tanto individuos como organizaciones pueden ser parte. Hay protocolos que simplemente determinan la sintaxis con la cual se sincroniza la comunicación, la transferencia de datos, y hay herramientas y aplicaciones que facilitan todo el proceso. Entonces, eso es lo que está por debajo de GBIF y lo que se acuerda permanentemente y lo que se refina permanentemente. De manera muy sencilla, en GBIF lo que uno tiene son bases de datos distribuidas que son locales, que pueden estar en un servidor local o en un computador, y que mediante lo que se llama, ¿cuál sería la mejor traducción de un wrapper? Como de un empaquetador, sí, como un empaquetador, se transfieren los contenidos de esa base de datos a un índice, bueno, a una herramienta que los recoge, y de esa herramienta se puede pasar a un índice global que es el que alimenta un portal global. Entonces ese es el modelo. Eso quiere decir que este proceso yo puedo, en el momento en que yo defino una rutina para hacer este proceso de acá, cada vez que yo actualice mi base de datos local, dependiendo de esa rutina de actualización, puedo tener actualizado el índice y por ende puedo ver la actualización reflejada en el índice en el portal global. Esta es como el modelo de publicación de datos actualmente en GBIF, es muy general. Tenemos conjuntos de datos, tenemos datos taxonómicos, pues los metadatos de los conjuntos de datos generales, y tenemos los registros biológicos. Entonces es fundamentalmente las fuentes básicas de información que maneja GBIF. Tenemos unas herramientas que se han desarrollado desde el secretariado de GBIF para la publicación de este tipo de datos, y otras que han sido desarrolladas por la comunidad global desde hace ya buenos años. Hay una de las primeras, está Digger, que pues esa se empezó a desarrollar desde Estados Unidos, desde la Universidad, bueno, California, Kansas, California. BioCase, que es un protocolo que se desarrolló en la comunidad europea, y Tapier, que trató de ser una herramienta que permitía armonizar los protocolos inherentes a estas dos herramientas. Luego, más recientemente, se desarrolló la herramienta para la publicación integrada de datos, el IPT, y esa pues está siendo promovida ahora. Todas estas herramientas permiten publicar los datos en la red de GBIF y ponerse a disposición a través del portal de datos de GBIF. Bien, entonces este portal de datos actualmente nos permite acceder a casi 400 millones de datos que han sido publicados por 10.000 bases de datos, pero en realidad son cientos de instituciones, son miles de instituciones, sería el promedio. Entonces ustedes pueden ver fácilmente aquí, tanto en el tabulador como en la parte inferior van a encontrar el número de registros indexados, y el número de esos, el número que están con coordenadas, y fundamentalmente tenemos unos bloques de acceso a los datos muy específicos. Entonces, desde una búsqueda general, donde se puede buscar o por país, o por colección, o por un taxón cualquiera, hasta otras ya más especializadas, como el de especies, que nos permite navegar por una jerarquía taxonómica, el de países, claramente buscando por país, el de conjuntos de datos, y un filtro que nos permite hacer combinaciones, que es que aparece aquí como occurrences, y que es el de registros biológicos. Para tomar un ejemplo, si vamos a conjuntos de datos, en conjuntos de datos siempre vamos a tener primero las instituciones y luego ya conjuntos de datos específicos. Entonces, si vamos a M, vamos a buscar un museo. Por ejemplo, acá vamos a buscar el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Entonces, ya lo ven allí y el número de registros publicados es cercano a 200.000 y entre paréntesis ustedes pueden ver el número de registros con referencias, con georreferencias que tienen coordenadas geográficas. Entonces, si vamos al museo, a la página del museo, lo que podemos ver es primero una visión general de todos los datos publicados hasta el momento del museo y su distribución espacial. Entonces, pues hay datos que vienen de África, de Europa, de Norteamérica, de Australasia, y eso ya le da a uno una muy buena idea del cubrimiento de los contenidos asociados al museo, de los ejemplares asociados al museo. También, pues obviamente, da una idea de toda la información asociada a la página del museo, a quién es la persona responsable, y si ustedes van a la parte más inferior, a los conjuntos de datos que está generando ese museo. Cada entidad es autónoma a decidir cómo organiza su información, y en este caso el museo argentino ha organizado sus conjuntos de datos por colecciones. Entonces ustedes ven la Colección Nacional de Aracnología, la Colección Nacional de Entomología, Herpetología y así sucesivamente. Para cada una de esas se podría ir a ver ese conjunto de datos. Hay algo para los administradores de colecciones que es muy interesante de esta herramienta, y es que pues claramente lo primero es que la colección puede hacerse visible a escala global. Si algún investigador internacional está interesado en la colección, en ejemplares de la colección, claramente pues los investigadores del museo siempre pueden compartir el vínculo de la colección en GBIF y decir aquí están todos los datos, esto es lo que tenemos publicado, y ahí pues obviamente se puede ir a ver toda la información asociada. Entonces esa sería como otra forma de hacer visible la colección. Pero en el proceso de administración, esta mañana hablaban de cosas como saber qué tanto es utilizada la colección a otros niveles, y una forma es sabiendo qué tantos está siendo consultada a través de herramientas como GBIF. Entonces, si ustedes vienen aquí en esta misma página, ustedes pueden ver algo que se llama ir a ver los, ¿cómo se llamaría eso? Como los registros de actividad que hacen referencia al museo. Y si ustedes le dan un clic a esa página, van a encontrar allí como un formato en el cual pueden escoger el tema del que ustedes estén interesados. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo se han procesado los datos, cómo han sido cosechados, cómo han sido indexados, pero también pueden ver cosas muy interesantes como cómo están siendo utilizados. Entonces, en este caso, para el último año, este es simplemente un registro, ustedes pueden seleccionar ahí las fechas de registro. Esto les va a dar la siguiente tabla de resultado, y ahí entonces ustedes empiezan a ver el tipo de información. Por ejemplo, esas son búsquedas que la gente ha estado haciendo sobre datos específicos de la colección. Entonces ya ustedes pueden tener indicaciones en un periodo de un año, la gente qué tipo de datos, qué tipo de especies, qué tipo de organismos está buscando en su colección. Vamos a ir un poco más atrás y vamos a hacer una selección para la colección de aracnología. Entonces volvemos a la anterior, bajamos acá donde están las colecciones, aracnología. Aquí nuestro amigo de Costa Rica que es aracnólogo. Entonces podemos volver a mirar los eventos, los registros de actividad para la colección de aracnología. Escogemos uso. En el último año, refrescamos. Y entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo
simplemente fechas y conteos de, acá no se ve muy bien, de nombres de géneros que están buscando. Por ejemplo, verrucosa es un género de la familia Araneide, de arañas, pues. Entonces es gente buscando específicamente sobre esa información, descargando registros o simplemente observando. Está la fecha, el conteo de individuos que han estado mirando o de especímenes que han estado mirando, y para eso, para generar un reporte de uso de la colección es muy bueno. Eso se puede adjuntar a los informes anuales que mencionaba Paco en su presentación. Tenemos también la posibilidad de, si vamos acá a registros biológicos, occurrences, en esta versión, no, pido disculpas por no haber puesto la versión en español acá. Entonces este es simplemente una forma de hacer preguntas combinadas. Es una aproximación muy booleana, en el sentido que son combinaciones simples, pero uno puede crear de alguna manera preguntas complejas. Por ejemplo, podríamos buscar un grupo en particular. Acá uno puede navegar por la jerarquía taxonómica. Vamos a escoger artrópoda simplemente. Entonces adicionamos ese filtro de artrópoda. Cada vez que adicionamos un filtro nos va quedando registrado aquí a la derecha, y entonces podemos ir adicionando otros. Voy a escoger un país, vamos a escoger Colombia. Entonces verificamos, ahí está artrópoda, Colombia. Podemos escoger un rango de alturas, por ejemplo. Altitud es todo lo que esté por debajo de 3.500 metros. Y podemos escoger en fechas todo lo que sea entre 1950 hasta la fecha, y vamos a escoger únicamente especímenes de colección, que eso estaría aquí en la base del registro. Entonces decimos especímenes. Entonces vamos a ver solo especímenes de colección de artrópodos en Colombia que estén por debajo de los 3.500 metros y que hayan sido colectados entre 1950 y 1912. Entonces, fíjense que esa es una forma de hacer consultas relativamente complejas en el contexto de GBIF. Acá siempre nos da una muestra de los resultados, pero uno puede descargar todos estos resultados como una tabla, en un mapa. Uno puede refinar la búsqueda en términos de decir, solo quiero buscar ciertas instituciones que publican los datos. Quisiera descargar todo esto como una hoja de cálculo, generar pues un archivo en Darwin Core o un archivo que se pueda visualizar en Google Earth. Algo que es muy interesante para investigación entonces es que uno puede empezar también a utilizar esto para entender vacíos de conocimiento y cómo la colección de uno está dentro de otras con respecto a otras colecciones. Entonces, digamos, uno de los valores agregados es que ya dejamos de ver las colecciones hacia adentro únicamente, ya las podemos ver con respecto a otras colecciones, no solamente en nuestro país, sino en otros países, y se vuelve algo muy poderoso para hacer investigación. Entonces, fíjense, pues acá empieza uno a tener pues todas las fuentes, desde fuentes extranjeras como el Snow Entomological Museum Collection o la colección de la Universidad de Texas, a ya todo lo que son las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Esto es simplemente como para mencionar algunos de los aspectos que consideramos muy poderosos de GBIF y que siguen refinándose. Ahora, lo importante de esta iniciativa es que todo lo que se construye en GBIF, pues de alguna manera sí puede recoger digamos, las recomendaciones de los investigadores, pero para eso hay que participar, y para participar lo ideal es que el país del cual uno hace parte
primero que todo, sea miembro de GIVIF y segundo, haya una red establecida. En el caso de Colombia, y más adelante lo veremos, estamos apenas consolidando de nuevo un equipo coordinador que esté muy de cerca a las entidades y que les esté preguntando y que esté sirviendo realmente de enlace para que pues todo lo que es funcionalidad a escala global le sirva a los investigadores y a las instituciones individualmente. Retornemos a la presentación entonces. Bueno, esta es simplemente una diapositiva para mencionar, no me voy a hacer, no vamos a extendernos en esta parte de la presentación, pero es simplemente para mencionar que hay otros portales agregadores que utilizan la infraestructura de GIVIF con algunas modificaciones, como por ejemplo para quienes trabajan en el área marina, como Yomar, está el Ocean Biogeographic Information System. Entonces, este también pues es digamos, una iniciativa internacional que busca articular todas las fuentes de datos sobre diversidad de organismos marinos. Hay obviamente una cantidad de posibilidades de uso de información publicada a través de GIVIF, y digamos que todas esas posibilidades también se derivan dependiendo de los intereses. En muchos casos, si el interés es meramente científico y puede ser simplemente el hecho de publicar datos primarios o revisiones taxonómicas o algo así, pero también podemos llegar a tener casos de querer mirar tendencias a escala global. Hay muchos informes ahora o estudios globales, por ejemplo en macroecología, que se alimentan de bases de datos globales. La macroecología de alguna manera ha surgido como una nueva posibilidad derivada del hecho de que tengamos bases de datos como las asociadas en GIVIF. O podemos tener casos en donde lo que se busca es tener indicadores de biodiversidad para políticas o planes de gestión integral de la biodiversidad, o simplemente en algunos casos poder cumplir con acuerdos internacionales como los definidos en el Convenio de Diversidad Biológica. La posibilidad de usar este tipo de datos es increíble y tenemos varios expertos, algunos de ellos reconocidos investigadores de Latinoamérica, como el doctor Jorge Soberon, que fue uno de los directores generales de la CONABIO en México, que han demostrado todo el potencial de uso de esa combinación que desde México se llama como la taxorreferencia y la georreferencia, y con eso se pueden hacer cosas muy complejas y que son de muchísima relevancia para los países. Obviamente eso requiere tener unos procesos de gestión en donde se pueda ir desde los datos primarios hasta procesos de apoyo a toma de decisiones, y eso requiere mucha habilidad en cuanto a saber cómo apoyar eso. Así no sean necesariamente los investigadores de las colecciones quienes lo hagan, pero sí asegurar que pues se tiendan los puentes. Desafortunadamente debemos reconocer que muchas veces esta conexión, este flujo no ocurre. Entonces, quienes toman las decisiones terminan por lo general contratando consultores, que son los que van y utilizan datos que están por acá para hacer los informes, que ellos son los que utilizan pues en últimas para una licencia ambiental o cualquier cosa, y nunca le va a llegar ni el reconocimiento ni los recursos a la fuente original como pueden ser las colecciones biológicas. Entonces eso es algo que definitivamente hay que corregir y hay muchas oportunidades al respecto. Lo otro es que obviamente en este paradigma, pues entre más datos tengamos y de mejor calidad, mejor capacidad de análisis vamos a tener y mejor capacidad de predecir escenarios vamos a poder consolidar. Y eso es algo que la informática de la biodiversidad nos está permitiendo en este momento, y es algo de lo cual las colecciones biológicas deben hacer parte. Yo creería que en esta discusión sobre colecciones 3.0, este es uno de los puntos más críticos que hay, y es obviamente mantener el trabajo taxonómico y todo lo que ha sido todo lo que es el trabajo tradicional asociado a las colecciones, pero hay que empezar a mirar más allá y empezar a digamos, expandir esos umbrales de aplicación y uso de las colecciones. Como mencionaba, el caso mexicano,
Yo creo que nuestros colegas de México en cualquier momento nos pueden dar docenas de ejemplos de cómo han utilizado esto para cosas, digamos, instancias que generalmente no lo hubieran utilizado. Entonces, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía, todos se pueden apoyar con un modelo muy básico donde esos datos que están en las colecciones se pueden poner en uso para aplicaciones muy específicas y muy robustas. Lo otro es que también pues estamos viendo la posibilidad de esos datos primarios puestos en contextos de otras iniciativas globales. Acá a su izquierda verán un ejemplo con el registro de especies migratorias. Es una iniciativa global que parte de unos acuerdos internacionales y que usa la misma plataforma de GBIF, o la combinación. Este es un ejemplo de la base de datos de áreas protegidas, que es manejada desde el Centro para la Conservación y el Monitoreo del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Inglaterra. En ambos casos, todo esto está utilizando por debajo la misma plataforma de GBIF, y lo que alimenta esa plataforma en muy buena medida también son los datos de las colecciones. Aquí quiero resaltar, de pronto van a ver mucho texto en esta diapositiva, pero recientemente GBIF está generando unos suplementos científicos, y lo que ellos hacen es que han hecho acuerdos con algunas universidades, con algunos centros bibliográficos, para que hagan búsquedas muy completas de ejemplos de gente haciendo ciencia utilizando datos publicados en GBIF. Entonces, este suplemento científico lo que hace es que, desafortunadamente es muy borroso, pero ustedes pueden descargar desde la página de GBIF estos suplementos, es mostrar cómo los datos publicados en GBIF están siendo utilizados para hacer ciencia. Y en este caso, si ustedes miran, no sé si se alcanza a ver ahí, dice Target 19, Improve the Science Base, es relacionado con las metas de Aichi, que son las metas definidas para hacerle seguimiento al Plan Estratégico de Biodiversidad para la década que va desde el 2011 al 2020-21, bueno, ya me perdí, pero esto está en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces son artículos muy interesantes, artículos que relacionan biodiversidad y salud, biodiversidad y servicios ecosistémicos, biodiversidad y entornos urbanos, biodiversidad y agricultura, biodiversidad y seguridad alimentaria, y todo esto utilizando registros biológicos. Entonces es muy poderoso y es algo en donde si ustedes pueden mostrar cómo los datos de sus colecciones pueden tener también esas aplicaciones, sería una gran utilidad. Muy rápidamente, el caso colombiano en el contexto de GBIF, vamos a pasar unas pequeñas diapositivas. Entonces, simplemente para decir que el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el CIP Colombia, surge fundamentalmente como una apuesta de país y está determinado por ley, es definido por la ley colombiana la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad que haga parte de un Sistema Nacional de Información Ambiental, pero también parte de un reconocimiento de la tradición de investigación científica en Colombia, una tradición que en este momento tiene más de 200 años y también nos plantea los retos de toda la nueva información que se está generando. Hay mucha información molecular, genética, observaciones en campo, todo lo que se está generando alrededor de monitoreo utilizando sensores remotos o sistemas automatizados como las cámaras trampa o el monitoreo bioacústico, obviamente todo lo que son imágenes de satélite y demás. Todos esos son retos para movilización de conocimientos sobre biodiversidad y de los cuales las colecciones biológicas no pueden quedarse marginadas. Entonces, de nuevo, mucha de la habilidad está en poder relacionar y articularse a todas estas cosas. El gran reto
del sistema de información sobre biodiversidad es avanzar hacia poderle informar al país sobre qué hay y en dónde, en términos de biodiversidad, en cómo se está transformando, factores de transformación, trayectorias de transformación. Y eso es algo que debería ser la base para hacer propuestas fundamentalmente que nos permitan consolidarnos como una sociedad sostenible. Ahora en nuestros países que enfrentan todas esas presiones internacionales de minería, de tala, de infraestructura y demás, pues obviamente necesitamos tener esta contraparte para poder al menos mitigar impactos, reducir impactos, en fin. Hay digamos, unas propuestas conceptuales muy interesantes. Esta viene de una persona que ha sido muy activa en el contexto de GBIF, es un profesor de la Universidad de Kansas que trabaja con el profesor de México que mencioné anteriormente, Stone Peterson, y en donde vuelve y se plantea la necesidad de tener miradas transdisciplinarias y poder hacer cruces de información taxonómica, información ecológica, diferentes escalas, otras fuentes de información, vincular biogeografía con paleoecología, todos los cruces posibles. Y estos son retos para las colecciones biológicas. Es fundamental enmarcar las colecciones biológicas en estos contextos. En Colombia, algo que es muy interesante que mencioné, pues obviamente el CIP se enmarca dentro de digamos, un contexto legal, pero más allá de eso sirve de articulador entre la comunidad, digamos, de tomadores de decisión en lo ambiental con la comunidad científica. Y ese puente es absolutamente indispensable. Es un puente que no existe en muchas partes y que cuesta mucho trabajo construirlo y consolidarlo. El CIP es actualmente, pues se ha definido como una alianza de país. Es una iniciativa de muchas entidades, de muchas instituciones que buscan promover el acceso libre y gratuito a datos sobre biodiversidad para apoyar todo tipo de procesos de investigación, educación, toma de decisiones. Son muchos los actores que participan en el CIP Colombia, desde institutos de investigación hasta organizaciones no gubernamentales, autoridades científicas, autoridades ambientales, obviamente las colecciones biológicas. En Colombia tenemos muchas redes y asociaciones. Anteriormente se había mencionado, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Herbarios. Entonces, todos estos gremios hacen parte del sistema de información sobre biodiversidad del país. Y como red, pues tenemos un sistema de gobernanza en donde hay un comité directivo que lo conforman como las instituciones fundadoras del sistema de información sobre biodiversidad. Tenemos muchos nodos regionales y temáticos, entidades que son socias del CIP Colombia, un equipo coordinador y pues todo un esquema también de trabajo. Esto es simplemente para mostrar que el equipo coordinador del CIP Colombia, si bien es, digamos, el anfitrión es el Instituto Humboldt, responde a un comité directivo que son todas estas entidades que están acá abajo. Entonces es un cuerpo colegiado muy interesante que estamos tratando de implementar y en donde nuestro gran reto es asegurar que estas entidades puedan participar efectivamente en la consolidación de esta iniciativa. Tenemos 4 grandes áreas de trabajo en el CIP Colombia. Entonces tenemos un área de gestión de redes, un área de infraestructura informática, todo lo que son herramientas, tenemos un área de interoperabilidad donde le ayudamos a las instituciones nacionales en la adopción de estándares, en la administración de sus contenidos, y un área de agregación de valor que es la de productos y servicios. Me voy a saltar estas cosas. Las cifras han variado, pero tenemos ciertamente más de 1,5 millones de registros publicados internacionalmente, registros biológicos, y en este momento pues ya el CIP Colombia ha sido reconocido internacionalmente y estamos de alguna manera participando activamente en las discusiones internacionales en informática sobre biodiversidad. Aquí voy a presentar algo muy rápidamente, y es que por ahora seguimos trabajando en el contexto de metadatos, registros biológicos, fichas de especies y lenguajes controlados. Este es como el ámbito de acción del CIP Colombia, por ahora.
Metadatos como descripciones de cualquier conjunto de datos, registros biológicos muy enfocados hacia colecciones biológicas, pero también hacia observaciones, fichas de especies, sería como servir de brazo de enciclopedia de la vida o algo así para Colombia, y lenguajes controlados son indispensables, los archivos de autoridad taxonómica, los diccionarios geográficos, los tesauros, por ejemplo, para poder tener todos los términos asociados a hábitats, ecosistemas, mapeados y disponibles. Esto es fundamental para asegurar la calidad de la información. Nosotros, gracias a nuestra participación en GBIF, pues lo que estamos utilizando son herramientas y estándares acordados en GBIF, y eso nos hace muy eficientes en nuestros procesos de implementación. En los últimos 3 años el CIP Colombia había tenido una ruta diferente de desarrollo, y este año más o menos en 6 meses hemos podido renovar completamente el CIP Colombia, adaptando lo que se ha generado globalmente, entonces a muy bajo costo en realidad. Entonces son unas de las ventajas que tiene participar en GBIF. Nosotros hablamos del concepto de publicar los datos sobre biodiversidad. Entonces nosotros no hablamos de poner a disposición, de intercambiar, todo siempre que hablamos del CIP Colombia y que hablamos de informática de la biodiversidad nos referimos a publicación de datos. Y esto es simplemente porque cuando hablamos de publicación nos referimos a esto como un acto formal, no es simplemente que la colección ponga sus datos, sino que hay un reconocimiento de que esos datos vienen de una colección, tienen detrás el trabajo de expertos, de personas que han estado desde la colección de los datos hasta la identificación de los ejemplares, hasta su sistematización y asegurando que la calidad de esos datos sea la mejor posible. Entonces es reconocer toda esa cadena de participación y de agregación de valor en los datos que son publicados. Y eso nos lleva a que nosotros promovemos a que haya unas condiciones de acceso y uso muy bien definidas, y pues obviamente promovemos todo el esquema de publicación de datos, de citación, perdón. El proceso de publicación de registros biológicos es muy sencillo, va de un nivel inicial en donde lo que hacemos es asegurar que los datos, independientemente de en qué herramienta estén, en qué formato estén, puedan ser interoperables con el estándar adoptado internacionalmente, el Darwin Core. De ahí entonces promovemos el uso del IPT, que es esa herramienta que les mencionaba anteriormente, para que los datos de la colección puedan, digamos, ponerse a disposición de las redes nacionales y globales. En ese caso, una vez una colección puede conectar sus datos a un IPT, bien sea hospedado localmente o en el marco de una red regional o hospedado por el CIP Colombia, ya quedaría disponible para su consulta en el CIP Colombia, y también puede tomar la decisión de si quiere que eso quede publicado en GBIF. Nosotros consideramos que si está publicado en el CIP Colombia, pues quedaría igual publicarlo ante GBIF, pero hay algunas entidades que prefieren dejar publicado únicamente ante el CIP Colombia, y eso es perfectamente respetable. El último caso es el de poder publicar esos datos como artículos de datos, y ese es algo muy interesante porque ya pasa por un proceso de revisión por pares y ya puede tener mucho más reconocimiento científico la publicación. Entonces nosotros hemos estado, digamos, generando toda una ruta para la publicación de datos que dé la opción de publicar artículos de datos. ¿Qué es un artículo de datos? Es un enfoque que no es nuevo, en el campo de biodiversidad es relativamente nuevo. Comunidades como la de físicos, astrofísicos, neurobiólogos han estado haciendo esto desde hace ya varios años. También en el ámbito de ecología hay, por ejemplo, una revista que se llama Ecological Archives, que publica artículos de datos desde hace mucho tiempo. La diferencia es que los datos que publican no son estructurados de acuerdo con estándares internacionales. Entonces, esto lo que está pretendiendo es que podamos publicar conjuntos de datos en donde el metadato se convierte en el cuerpo
del artículo y los datos quedan disponibles en un repositorio global y pues claramente la idea es que todo esto pasa por un proceso de revisión por pares, pero los datos como tal quedan estandarizados y pueden ser integrados con otros datos. Esa es la gran diferencia con esos otros esquemas. Hay algunos muy bonitos ejemplos, como por ejemplo, hay una revista, bueno, hay toda una casa editorial, Pensoft, que está implementando este esquema a través de revistas como Sukiss y Phytokiss, y ahí ya tenemos unos ejemplos muy interesantes de artículos de datos. Por ejemplo, estos son datos de estrellas de una expedición, de estrellas marinas de una expedición al Antártico, una expedición particular. Listo. Entonces, bueno, fundamentalmente ese era el esquema.